Vete de la casa el domingo, vieja. Mi esposo ya no quiere seguir respirando tu mismo aire. Escuché el mensaje de voz mientras terminaba de podar mis azaleas en el patio trasero. La voz de mi hija, Marisa, sonaba fría, casi ensayada, como si alguien le hubiera dictado las palabras exactas desde atrás. Me quedé inmóvil un momento, con las tijeras de jardín en la mano. A mis 67 años, después de trabajar 3 décadas como contadora senior, uno aprende a detectar cuando un balance no cuadra. Y en mi propia casa, el balance llevaba años en rojo. Hacía 4 años que Marisa y su esposo, Ricardo, se habían mudado conmigo bajo la promesa de que sería solo por unos meses, mientras él despegaba con sus negocios. 4 años de facturas de luz que se triplicaron, de mi tarjeta de crédito usada para cenas de lujo que yo no probaba, y de silencios incómodos en mi propia sala. Ricardo, un hombre que hablaba de inversiones y liderazgo, pero que no podía mantener un empleo de oficina por más de un semestre. Había decidido que yo era un estorbo en lo que él ya consideraba su propiedad. Entré a la cocina y vi a Marisa. Estaba de espaldas, preparando un batido con la proteína orgánica que yo había pagado. No le grité. No le pregunté por qué me odiaba tanto como para decirme aquello. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla encendida mostrando su mensaje. Ella se dio la vuelta, vio el teléfono y luego me miró a mí. No hubo arrepentimiento, solo una mandíbula tensa. Ya era hora de que lo supieras, mamá. Necesitamos nuestro espacio, dijo sin pizca de vergüenza. Subí a mi habitación sin decir palabra. No necesitaba discutir, necesitaba mi carpeta azul de documentos. La mañana del lunes comenzó con un silencio sepulcral. Bajé a la cocina a las 6:00 a.m., como siempre, pero esta vez no preparé el desayuno para 3. Preparé solo mi café y una tostada. Cuando Ricardo bajó, con su pijama de seda y ese aire de superioridad que tanto me irritaba, se quedó mirando la cafetera vacía. Consuelo, ¿no hay café? ¿Tengo una reunión por Zoom en media hora?, dijo con tono exigente. Lo miré por encima de mis lentes de lectura. El café está en la despensa. Ricardo, la cafetera también. Supongo que un emprendedor de tu calibre sabrá cómo operarla. Respondí con una calma que lo descolocó. Ese fue mi primer movimiento, dejar de ser la empleada doméstica gratuita. Durante el resto del día, me dediqué a algo que sé hacer mejor que nadie: auditar. Revisé mi cuenta bancaria y localicé el contrato de préstamo del Lincoln Navigator que Ricardo conducía. Yo había firmado como codeudora porque, según ellos, necesitaban un vehículo fiable para los negocios. Fui al banco de inmediato. No pedí hablar con un abogado. Hablé con el ejecutivo de cuenta que conocía desde hacía 15 años. Quiero retirar mi garantía de este préstamo, dije con firmeza. El ejecutivo me explicó que, según las cláusulas de cambio de situación financiera, que yo misma había insistido en incluir al firmar gracias a mis años de contadora, podía hacerlo si demostraba que los ingresos del deudor principal no eran los declarados inicialmente. Fue un trámite seco, técnico y letal. Al salir del banco, respiré el aire contaminado de la Ciudad de México y me supo a gloria. El reloj para Ricardo acababa de empezar a correr. Al llegar a casa, encontré un coche que no conocía en la entrada. Era mi otra hija, Elena. Ella no vivía allí, pero tenía un radar especial para el dinero. Al entrar, la encontré en la sala junto a Marisa, rodeadas de catálogos de muebles modernos. «Mamá, qué bueno que llegas», dijo Elena con una sonrisa de hipocresía pura. «Marisa me contó que vas a buscar algo más pequeño. Pensábamos que, si vendes tus joyas y los cuadros de papá, podrías pagarnos por adelantado las vacaciones de los nietos. Al fin y al cabo, ya no vas a tener tantos gastos, ¿no?» Me senté frente a ellas. Observé sus rostros, la codicia disfrazada de consejo familiar. No eran mis hijas en ese momento. Eran acreedores tratando de liquidar una empresa antes de que quebrara. «La casa no es un fondo de inversión, Elena», dije suavemente. «Y mis planes no incluyen financiar viajes ajenos». Elena bufó.
ofendida. No seas egoísta, mamá. Ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Ese comentario fue el último clavo. No esperé al domingo. Esa misma tarde, llamé a Carmen, una antigua compañera de la universidad que ahora dirigía una de las agencias inmobiliarias más agresivas de Coyoacán. Carmen, quiero vender la casa. Hoy mismo tengo los títulos limpios, los impuestos al día y no quiero anuncios en el jardín. Solo inversionistas con efectivo que busquen cierre rápido, le dije. Carmen, que conocía mi pragmatismo, me citó 2 horas después. El plan ya no era solo sobrevivir, era retirarme con todo el tablero de juego. El miércoles, la casa se convirtió en un campo de batalla pasivo-agresivo. Encontré mis libros de contabilidad y las fotos de mi difunto esposo apiladas en cajas de cartón en el pasillo. Marisa ni siquiera se molestó en ocultarlo. Te estamos adelantando el trabajo, mamá. ¿Cómo te vas el domingo? Queríamos despejar la habitación para que Ricardo pueda poner su oficina. Me dijo, mientras pasaba un trapo por los muebles que yo había comprado. No reclamé mis libros. En cambio, caminé hacia la cocina y el área de lavado. Comencé a retirar todas las etiquetas de los electrodomésticos y a guardar en cajas mis sartenes de cobre, la licuadora industrial y hasta los cubiertos de plata. Pero el golpe maestro fue más simple. Cambié la contraseña del Wi-Fi y cancelé la suscripción a los 5 servicios de streaming que Ricardo usaba todo el día. Cuando Ricardo salió de su oficina gritando que el internet no funcionaba, me encontró sentada en el patio leyendo un libro físico. ¿Qué pasa con el internet? Consuelo, tengo que cerrar un trato. Bramó. Lo miré con total indiferencia. He dado de baja el contrato. Ricardo, como me voy el domingo, no tiene sentido seguir pagando un servicio que no usaré. Si necesitas internet, el café de la esquina tiene buena señal. Su rostro pasó del rojo al violeta. Por primera vez, el aire que tanto le molestaba respirar le estaba costando caro. El jueves a las 3 de la tarde, sonó el timbre. Marisa abrió la puerta pensando que era su pedido de comida orgánica, pero se encontró con un mensajero de mensajería certificada. Era la notificación del banco para Ricardo. Como yo había retirado mi respaldo financiero, el banco había reclasificado el préstamo de Lincoln como de alto riesgo. Le daban 48 horas para presentar un nuevo aval con ingresos comprobables o liquidar el saldo total de $35,000. Ricardo leyó el documento en la sala mientras yo bajaba las escaleras. «Esto es culpa tuya, traidora», gritó señalándome con el dedo tembloroso. «Has saboteado mi crédito. ¿Cómo voy a ir a las reuniones en un coche viejo? Mi imagen es mi negocio». Marisa se puso de su lado, gritándome que era una madre desalmada. «Ricardo, tu negocio es una ilusión pagada con mi jubilación», respondí sin elevar la voz. «Mi crédito es mío, mi firma es mía. Tú decidiste que el domingo yo ya no tendría lugar en esta casa. Yo solo me aseguré de que mi dinero se fuera conmigo unos días antes». Marisa intentó abofetearme, pero me aparté con la agilidad de quien ha lidiado con auditorías hostiles toda la vida. «Si vuelves a intentar tocarme, la policía vendrá por una denuncia de violencia doméstica, no por una disputa de propiedad. Tú eliges», le advertí. Se quedaron gélidos. El poder del dinero se les escapaba de las manos. El viernes por la mañana, el ambiente en la casa era eléctrico. Marisa y Ricardo no habían salido de su habitación en toda la noche. Solo se escuchaba el murmullo constante de sus voces discutiendo y el tecleo frenético de Ricardo buscando, supongo, un milagro financiero en su laptop. Yo, en cambio, me levanté con una energía que no sentía desde antes de enviudar. Me puse mi mejor traje sastre y preparé una jarra de té de jazmín. A las 10 en punto sonó el timbre. No era un repartidor ni un mensajero. Era Carmen, mi amiga agente inmobiliaria, acompañada por el señor Ortega, un inversionista serio que representaba a un grupo interesado en convertir casas antiguas en espacios de coworking de lujo. Caminaron por la sala con ojos clínicos. Carmen, conociendo mi situación, fue directa. «Consuelo, el señor».
Ortega ha revisado los planos y el historial de pagos. Está listo para proceder, pero su única condición es la entrega de la propiedad libre de ocupantes en 10 días naturales. En ese momento, Marisa bajó las escaleras en bata, con el cabello desordenado y una expresión de incredulidad. ¿Qué está haciendo esta gente en mi sala? Mamá, ¿quién es este señor?, preguntó con un tono que pretendía ser autoritario, pero que vibraba de miedo. Yo ni siquiera la miré a los ojos, mientras extendía la pluma para firmar el contrato de compraventa sobre la mesa del comedor. Es el nuevo dueño, Marisa, dije con una frialdad administrativa. He aceptado una oferta de contado. El depósito de garantía ya entró a mi cuenta hace 5 minutos. El señor Ortega asintió cortésmente hacia mi hija y comentó: es una estructura excelente. Empezaremos las remodelaciones el lunes de la próxima semana, así que agradecería que no quede ni un solo mueble para esa fecha. El grito de Marisa fue un eco seco en toda la casa. Corrió a buscar a Ricardo, mientras yo entregaba el duplicado de las llaves. En ese pedazo de papel que acababa de firmar, no solo vendía ladrillos, estaba vendiendo mi libertad y comprando el fin de su parasitismo. El sábado amaneció con un cielo gris, presagiando la tormenta emocional que se avecinaba. Elena llegó a la casa antes del mediodía, probablemente convocada por el pánico de Marisa. Las dos me rodearon en la cocina mientras yo terminaba de empacar mis especias. «Esto es una locura. Mamá, no puedes dejarnos en la calle por un capricho», gritaba Elena, gesticulando con sus llaves de coche de lujo que, por supuesto, yo también había ayudado a pagar en su momento. Ricardo dice que esto es ilegal, que tenemos derechos de posesión por haber vivido aquí 4 años. Yo dejé de empacar y las miré con una calma que les resultó aterradora. Derechos de posesión tiene quien paga impuestos, servicios y mantenimiento, cosas que ustedes olvidaron que existen. Les respondí: legalmente, son invitados que han abusado de su bienvenida. El nuevo dueño es una entidad legal, no su madre. Y ellos no aceptan excusas ni dramas familiares. Si el lunes de la próxima semana siguen aquí, vendrán con una orden de desalojo inmediata y cerrajeros. Ustedes deciden si quieren salir por la puerta o por la acera frente a los vecinos. La discusión fue interrumpida por un ruido metálico y pesado que venía de la calle. Ricardo salió disparado de la casa, gritando insultos que se perdían en el aire por la ventana. Vi la escena que cerraba este ciclo de abuso. Una grúa de plataforma se había estacionado justo detrás del Lincoln Navigator, el banco, tras mi retiro como aval y la falta de respuesta de Ricardo al pago total. Había enviado a los recuperadores. Ricardo intentó interponerse físicamente entre la grúa y el coche, gritando que era un error de sistema y que su abogado, un amigo de gimnasio que apenas sabía de leyes, se encargaría de ellos. El conductor de la grúa, un hombre curtido que no se impresionaba con palabras de emprendedor, simplemente mostró la orden judicial de recuperación y procedió a enganchar el vehículo. Marisa lloraba desconsolada desde el porche, viendo cómo el símbolo de su estatus ficticio se alejaba por la calle Beechwood. Fue en ese momento cuando la realidad los golpeó de frente sin coche, sin casa y sin mi firma. No eran más que 2 adultos que habían olvidado cómo valerse por sí mismos. Ricardo entró a la casa, derrotado, con los hombros hundidos y por primera vez en 4 años. El silencio que quedó no era de tensión, sino de vacío absoluto. Su castillo de naipes se había derrumbado y yo no pensaba mover un dedo para recoger los restos. Llegó el domingo, el día que ellos habían marcado para mi salida. Me levanté temprano. Hice mi cama por última vez y cerré mi maleta. La casa estaba hecha un desastre, cajas a medio llenar, platos sucios y el aura de derrota de mis hijos. Marisa estaba en el sofá, con los ojos hinchados. Mamá, por favor, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos ahorros, el coche se fue y Ricardo no tiene nada. Me senté a su lado un momento, pero no la abracé. Marisa, tienes un título en diseño y trabajas para una agencia. Ganas lo suficiente para un departamento pequeño en una zona modesta. Ricardo puede trabajar de lo que sea si deja de pretender ser un magnate.
Tienen salud y son jóvenes. Yo a su edad ya tenía 2 trabajos y una hipoteca. Ella me miró con resentimiento. Nos estás abandonando. No, le dije con firmeza. Me estoy rescatando a mí misma de un incendio que ustedes provocaron. El mensaje que me enviaste decía que no querían respirar mi aire. Bueno, pues este aire es caro y yo ya no lo voy a pagar. Pedí un Uber. El conductor me ayudó con mis 2 maletas. No dejé dirección, no dejé llaves, esas ya las tenía el comprador. Al salir por la puerta, no miré atrás. Me instalé en una pequeña casa de campo en las afueras de Querétaro. La había comprado en secreto un año atrás, cuando empecé a notar que el respeto en mi hogar se estaba evaporando. Es una casa de una sola planta, con un estudio lleno de luz y un jardín donde nadie me dice que mis plantas huelen mal. Pasé las primeras semanas en un silencio bendito. Bloqueé los números de Ricardo y Elena. Solo dejé abierto el canal con Marisa, pero con reglas estrictas, nada de pedir dinero, nada de drama. Me enteré por una prima que se mudaron a un departamento de una sola habitación, en una zona ruidosa del norte de la ciudad. Ricardo tuvo que aceptar un empleo como vendedor de seguros por comisión, y Marisa ahora hace horas extras para pagar la deuda que les quedó con el banco. Elena intentó localizarme para que invirtiera en su nuevo negocio de repostería, pero mi respuesta fue un correo electrónico corto. Mi etapa de inversionista ha terminado. Ahora soy solo una mujer que disfruta de sus azaleas. La sensación de libertad es indescriptible. No es crueldad, es justicia contable. Hoy es domingo. Hace 6 meses que escuché aquel mensaje de voz. Estoy sentada en mi porche, viendo cómo el sol se pone sobre los cerros de Querétaro. Tengo un libro en el regazo y una taza de café que yo misma preparé, en mi cafetera, en mi casa. Marisa me envió un mensaje esta mañana. No era un mensaje de voz prepotente. Era un texto. He pagado mi primera renta sola, mamá. Es difícil, pero el lugar es mío. Perdón por lo que dije aquella vez. Le respondí con un simple: me alegra saberlo. Sigue adelante. No hay una reconciliación mágica ni volveremos a vivir juntas. Ella tiene que aprender a ser una adulta. Y yo tengo que aprender a disfrutar de mi soledad sin culpa. Mucha gente de mi edad tiene miedo de quedarse sola. Yo les digo que lo que realmente da miedo es estar rodeada de gente que te hace sentir que sobras en tu propio mundo. No se disculpen por marcar límites. No se sientan culpables por retirar su apoyo de donde no hay respeto. Al final del día, el único aire que realmente importa es el que tú decides respirar en paz. Mi nombre es Consuelo Solís, y este es el mejor balance que he cerrado en mi vida. Mucha gente cree que poner un límite es un acto de guerra, pero después de todo esto, entendí que es más bien un acto de limpieza. No lo hice para castigar a Marisa, ni para ver a Ricardo derrotado. Lo hice porque mi propia vida se había convertido en un lugar donde yo no cabía. Aprendí que el amor de madre no es un cheque en blanco. Amar a alguien no significa financiar su falta de respeto, ni cargar con un peso que le corresponde a ellos llevar. A veces, la forma más honesta de amar a un hijo que se ha perdido en su propia arrogancia es dejar que sienta el suelo bajo sus pies, aunque el golpe le duela. A mis casi 70 años, mi mayor descubrimiento no fue cómo recuperar mi casa o mi dinero, sino entender que la paz no se negocia. Si para mantener una relación tengo que pedir permiso para respirar en mi propia mesa, entonces el precio es demasiado alto. Hoy, cuando cierro la puerta de mi casa en Querétaro, no siento que me falta familia, siento que finalmente me recuperé a mí misma. Y esa es una cuenta que, por primera vez en años, me sale exacta.